Vamos a empezar con nuestro tema de esta semana que se titula el primero de 6 temas. Se titula El pecado en la iglesia. El pecado en la iglesia es un tema muy importante, muy controversial, muy discutido, hasta causa pena, da pena porque se cometen muchos errores dentro de la iglesia. Y ustedes saben eso. Queridos amigos, ustedes saben que hay vergüenza dentro de las iglesias de todo lo que pasa. El pecado es un tema que aparece con mucha frecuencia también en la Biblia. La enseñanza bíblica distingue entre que la iglesia esté formada por personas imperfectas y no perfectas, y que el pecado sea aceptado o promovido o como sea. Algunas ideas principales son: todos pecamos, no importa quién sea la persona, no importa el título, queridos amigos, no importa, no importa el tipo de persona, raza, no importa el tipo, la posición económica, no importa la posición educación o educacional, o no importa tu posición escolar. No importa, nada importa, el pecado no respeta a nadie. La Biblia enseña que nadie es completamente justo y que todos necesitan el perdón de Dios. Romanos 3:23. Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Reciban de mi parte muchos abrazos. Y el tema va a ser, estamos dando como una pequeña introducción o del título que se titula El pecado en la iglesia. Estamos dando una pequeña explicación o un pequeño comentario, se podría decir, del título de esta lección. La iglesia busca la santidad. Claro que sí. Los creyentes son llamados a apartarse del pecado y a crecer en obediencia a Dios. Está en Primera de Pedro 1:15 al 16. Ahora, viene la corrección y restauración. Corregir y restaurar. Corregir y hacer algo diferente, algo nuevo. Cuando un miembro de la iglesia peca, el propósito ideal es ayudarle a arrepentirse y restaurar la relación con Dios y con la comunidad, con la iglesia, los amigos, la esposa, el esposo, los hijos, etcétera. No simplemente condenarlo o ponerle el dedo, tirar piedras, hacer berrinches contra este hermano que pecó. Eso no es la posición, no debería de ser la posición. Gálatas 6:1, Mateo 8:18, 15 al 17. Responsabilidades de los líderes. La Biblia también exige que los líderes vivan de manera íntegra y rindan cuentas. Cuando un líder cae en pecado, las escrituras contemplan proceso de disciplina y corrección y otras cosas más. A veces hasta se pasa por alto y no se aplica nada. Y eso no está bien. Primera de Timoteo 5:19 al 20. Bueno, pues la perspectiva cristiana o el punto de vista cristiano, el pecado no debería ser ignorado ni normalizado dentro de la iglesia. Pecado es pecado. Pero sin embargo, queridos amigos, usted va a ver
en muchas iglesias, la mayor parte de iglesias pentecostales, se normaliza el pecado. Yo mm, por experiencia propia, por conocimiento, no es mentira, yo me he dado cuenta de personas, miembros de las iglesias, personas que no les gusta lo que el pastor dice, se juntan dentro de la iglesia, hacen una firma y luego van y le dicen al pastor, lo que usted está haciendo es un poco difícil, podría suavizarlo. Bueno, como el pastor busca preferencia y busca el dinero, pues el pastor dice, no, pues está bien. Y ahí están las hermanitas ahí, los hermanitos ahí aplaudándose contento porque ya les dieron la rienda para hacer algo que no deben. Bueno, hasta ahí nomás paramos respecto al título de esta lección, como una introducción crítica al, al título de esta lección. Tenemos aquí un versículo, 1 Corintios 6, 19 al 20 dice, ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes, que, que tienen de Dios y que no son sus propios dueños? Porque han sido comprados por precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios 6, 19 al 20. Eso no lo digo yo, eso lo dice el apóstol Pablo. Eso lo dice Pablo, instrumento de Dios. Eso lo dice el Señor Jesús, Dios, el Espíritu Santo, a través de Pablo apóstol. Nuestro cerebro es como una esponja, una esponja. ¿Cuál es el significado de la esponja? Antes de empezar con esto, la esponja absorbe y luego retiene agua. Todo lo que le llega a través de nuestros sentidos permanece en él. Puede que no seamos conscientes de la mayor parte de lo que ingresa en nuestra mente. Sería imposible pensar con claridad si recordáramos todo, pero todo está allí e influye en cierta medida en lo que pensamos, sentimos y hacemos. Por eso somos tan vulnerables. ¿Por qué somos vulnerables? Porque nuestro cerebro, nuestra mente, nuestro cuerpo es como esponja. Hay personas que dicen que lo malo se nos pegue más rápido que lo bueno. Hay un dicho que dice así. Ahí está. Tu mente, tu cuerpo es como una esponja. Tus ojos miran y luego retienen. Pero si se trata de la Biblia, no podemos retenerlo. Y eso lo digo también por mí mismo. Así es. Pero todo está allí e influye en cierta medida en lo que pensamos, sentimos, hacemos. ¿Qué más? Hablamos. ¿Qué más? Vemos. Por eso somos tan vulnerables a la influencia de todo lo malo que nos rodea. Las fiestas, los bailes, las malas palabras, los malos pensamientos, las malas intenciones, el deseo de matar, el deseo de robar, el deseo de quitar la mujer de tu prójimo, el deseo de observar la mujer de tu prójimo, querer quitar a la mujer, el deseo de robar, el deseo de no ser honesto, etcétera. Ahí paramos. Podemos ver cómo se manifestó este principio en Corinto. Esto lo hemos estado estudiando. O sea, Corinto es un pueblo, es una ciudad en la antigüedad, existió en el 2000 años atrás, 2026 años atrás, en tiempo de Jesucristo. Y después de una apelación contra las divisiones internas que está en primera de Corintios 1:4,
Dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Las normas del mundo les afectaban. Estamos hablando del pueblo de Corinto, la iglesia en Corinto, como quien dice, la iglesia que está localizada en su pueblo, en su rancho, en su ciudad, en su colonia, esa iglesia. Esto se refiere a cierta iglesia que está en Corinto. Las normas del mundo les afectaba enormemente. El sectarismo descrito en 1 Corintios 1:4 abrió la puerta al comportamiento inmoral, denunciando en los capítulos siguientes cómo trata Pablo este pecado en la iglesia y qué lecciones podemos extraer lo que escribió. ¿Cómo trata Pablo a estos pecados? Pues claro, los reprendió, ¿no? No dijo, oh, sigan, no hay problema. No, él dijo, eso no es bueno y punto. Ok, queridos amigos, vamos a parar aquí. Ahora vamos a continuar con la siguiente lección. Se titula Disonancia entre la fe y la práctica. Disonancia. ¿Qué es lo que nos quiere dar a entender el título de esta lección, de esta reflexión? Disonancia entre la fe y la práctica. La disonancia entre la fe y la práctica se refiere a la contradicción en lo que una persona dice creer y la manera en que vive, la manera en cómo cree, cómo percibe, cómo la persona llega a ser cristiana, pero luego contradice con sus hechos. En el contexto cristiano, o sea, en relación al cristiano, ocurre cuando alguien profesa seguir las enseñanzas de Jesús, pero sus acciones no reflejan esos principios. Esto es lamentable, ¿no? Por eso el título de la lección de antes era El pecado en la iglesia. Pero ahora resulta que el segundo título, el segundo tema es disonancia entre la fe y la práctica. La controversia, el pecado que existe contradiciendo su fe y su práctica. Porque usted habla, predica, hay muchos pastores que hablan y predican, pero su fe, pero en la práctica contradicen lo que dicen. Y eso da pena. En el contexto cristiano ocurre cuando alguien profesa seguir las enseñanzas de Jesús, pero sus acciones no reflejan esos principios. Algunos ejemplos son predicar el amor al prójimo mientras se actúa con el desprecio o discriminación. Imagínense, predicamos el amor, hablamos del amor, pero discriminamos, despreciamos, humillamos. ¿Qué más, amigos? ¿Qué más? Ayúdenme. Bueno, ayúdense ustedes ahí. Agréganle ahí. ¿Qué más? Porque el estudio se trata de que usted discierne, que usted piense, que usted actúe, que usted haga su mente pensar, recuperar, corregir y mejorar en la vida. Segundo, hablar de honestidad mientras se incurre en engaños o corrupción. Usted quiere hablar de honestidad como los políticos, ¿no? Como los políticos que hablan de honestidad, que hablan que van a hacer el bien, que van a hacer, que van a construir esto, que le van a dar salud, que le van a dar, que le van a hacer puentes, que le van a hacer carreteras, etcétera, que sé yo, tantas cosas ofrecen los políticos, pero a la hora de la hora es engaño, corrupción, robo. Esto también es aplicable
en la vida cristiana, de un pastor, de un misionero, de un hermano, de un anciano. Tercero, vamos al tercero, porque tenemos corto tiempo, no podemos explicar mucho. Enseñar humildad. Usted enseña la humildad, usted predica la humildad, pero buscar poder o reconocimiento por encima del servicio. Usted habla la humildad, pero anda viendo a ver qué saca provecho por hablar de la humildad. Vamos a la cuarta. Defender el perdón. Usted defiende el perdón, usted habla del perdón, nosotros hablamos del perdón, predicamos el perdón. Pero, aquí hay otro pero, negarse a reconciliarse con los demás. Ahí está el odio en su corazón, ahí están las cosas malas en sus pensamientos. Cuando mira a las personas o a alguien más, le cae mal, no le gusta, no le saluda o le da la mano a la fuerza o mira pero con hipocresía, o etcétera. No quiero entrar en detalles. La Biblia aborda este tema en varios pasajes. Santiago 2:17, la fe por sí sola, si no tiene obras, es muerta. Mateo 7:16, 20, Jesús enseña que las personas son conocidas por sus frutos. Mateo 23, Jesús critica la hipocresía de algunos líderes religiosos que enseñaban una cosa y hacían otra. Desde una perspectiva psicológica, la palabra disonancia también puede relacionarse con la disonancia cognitiva, que es la incomodidad que surge cuando las creencias y las acciones no coinciden. Como que su mente no mucho funciona, ¿no? Hasta, hasta algunas personas, ese pastor está loco. Ahí está. La disonancia puede ser un problema psicológico. La cognitiva no está funcionando bien. Es la incomodidad que surge cuando las creencias y las acciones no coinciden. Esta tensión puede llevar a una persona a cambiar su conducta para alinearla con sus convicciones o bien justificar sus acciones para reducir el conflicto interno. En muchas tradiciones cristianas, el objetivo es alcanzar una perfección inmediata, sino procurar que la vida refleje cada vez más la fe, Cristo en tu vida, que profesa mediante el arrepentimiento, el crecimiento espiritual también. Tiene que haber crecimiento espiritual, no puede quedarse en el mismo lugar. Esto es igual como cuando usted va a una escuela, eso igual como va a la universidad, es como va a tomar una carrera técnica y usted dice, bueno, pues quiero ser un licenciado, quiero ser un profesional, un arquitecto, o quiero emprender alguna profesión, algo. Pero usted empieza con las mínimas cosas que le pide la colegiatura, la universidad, la carrera técnica, empieza desde abajo. Y de ahí va subiendo, subiendo, subiendo de grado y subiendo de conocimiento. Hasta el fin, a través del conocimiento, a través del progreso, el sacrificio, la entrega, la honestidad con usted mismo, a través de todos los medios positivos, usted llega a obtener su diploma. Pero si usted no sigue el protocolo, usted no va a llegar a obtener su diploma, se queda a medias. Esto es así la vida espiritual también. La vida espiritual es parecida. Disonancia entre la fe y la práctica. Eso fue una corta explicación, una corta introducción sobre el título de este tema. A lo largo
de la historia cristiana, teólogos, pastores, laicos han estudiado el Nuevo Testamento para determinar cómo debería ser la iglesia. Vamos a hacer algunas lecturas, pero claro, yo no les voy a decir a usted cuando leo, ¿no? Pero ustedes sigan. Nos maravillamos, por ejemplo, ante la iglesia de los Hechos, o sea, el libro de Hechos, pero rápidamente perdemos de vista un elemento significativo. Las personas tienen problemas. El Nuevo Testamento también revela lo que la Biblia dice acerca de cómo no debería ser una iglesia. Las cartas de Pablo a los Corintios son un buen punto de partida. En 1 Corintios 5, 1 al 13 no lo voy a leer todo porque es muy grande, pero hay un pasaje en el último que está en 1 Corintios 5, 12. Porque qué razón tendría yo, dice, para juzgar a los que están afuera, o sea, los que no son cristianos. ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Porque a los que están afuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso entre vosotros. Eso es lo que dice Pablo. Dios va a juzgar a la gente que no cree, que está fuera de la iglesia, ¿no? Todos los que no quieren ir a la iglesia. Pero también Dios los va a juzgar. Pero también Dios va a juzgar también a los que están en la iglesia, a los que son hipócritas. Pablo dice, quitad ese perverso entre nosotros. Puede ser una persona que está causando problemas en la iglesia, dividiendo la iglesia, o puede ser algo perverso que está en su individualidad y que usted necesita deshacerse, quitar ese perverso en su individualidad, en usted mismo, para mejorar su vida espiritual con el Señor Jesús. La expresión la esposa de su padre, 1 Corintios 5:1 dice, de cierto se oye de que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Imagínense. Imagínense vivir con la mujer de su papá o mujer, imagínense. El hijo viviendo con su mamá o el hijo viviendo con su madrastra. Sugiere Pablo que se refiere a la relación incestuosa. Relación incestuosa o incesto entre hombre y su madrastra. Imagínense. Probablemente esta situación fue denunciada por los de Cloé en 1 Corintios 1:11 que dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Esto es en la iglesia de Corinto. Pero también eso sucedió hace 2000 años, pero aún ahora sigue lo mismo. También hay pecado en las iglesias. De esto se trata el tema. El incesto tenía fama de ser un pecado tan terrible que no se da ni entre los gentiles. No se da entre los gentiles. Entonces, en ese tiempo no se practicaba entre la gente, pero bien que se practicaba en la iglesia, ¿no? Mire. 1 Corintios 5:1 dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Tal fornicación ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y ahora estaba ocurriendo en la iglesia cristiana de la era apostólica, o sea, hace 2000 años. Las palabras de Pablo en 1 Corintios 5:1 al 2 muestra que estaba conmocionado por la noticia de que un miembro de la iglesia estaba cometiendo semejante pecado, o sea, incesto. Sin embargo, esta mala situación empeora, ya que Pablo se sorprendió aún más al darse cuenta de que, en lugar de sentir pena por la situación, los corintios estaban incluso orgullosos de sí mismo por tolerar tal pecado. Por lo tanto,
tiene la intención de corregir no solo el hombre inmoral, sino también la iglesia por su aparente disonancia o desorden entre la fe y la práctica. De hecho, Pablo deja claro constantemente que la actitud indulgente de la iglesia hacia el hombre incestuoso exigía una corrección. O sea, se exigía una corrección a los hombres que viven con la madrastra, corrigiéndolos. Pero estar orgulloso de tal escándalo sexual e incluso presumir de ello, que eso era lo que la iglesia de Corinto hacía, esto era demasiado para Pablo. Era demasiado. Dice Primera de Corintios 5:2, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debiera más bien haberos lamentado para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción? O sea, está hablando del incesto. Primera de Corintios 5:6 dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? O sea, la jactancia no es bueno, es sentirse muy jactancioso, muy orgulloso de lo que estaba pasando dentro de la iglesia. Y lo que puede suceder dentro de la iglesia en la actualidad, que tal vez hay personas que en vez de sentir vergüenza se sienten bien, se sienten como halagosos, se sienten como macho men, hombres, se sienten muy hombres porque están cometiendo errores dentro de la iglesia. No tenemos una explicación por qué la iglesia de Corinto era tan tolerante con aquel miembro incestuoso. O sea, la Biblia es muy limitada para explicarnos por qué la iglesia se sentía muy orgulloso de tener un miembro que vive con la mamá. No se sabe, la Biblia no explica mucho. Quizá era un miembro rico, o sea, con mucho dinero del que se beneficiaba la iglesia, o tal vez como todo es permitido, tal vez es porque se permite, que está bien. No evaluaba su conducta como debían. Primera de Corintios 6:12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas las cosas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. O sea, todo es lícito, pero no todo se conviene hacer. No evaluaba su conducta como debía, simplemente no lo sabemos. Cualesquiera que fueran las verdaderas razones, se volvieron ciegos ante una violación flagrante de las Escrituras. Además, parece haber estado orgulloso de ello. Disonancia entre la fe y la práctica. Contradicción entre la fe y la práctica. O sea, contradicción entre la fe de un pastor y la práctica. Contradicción de un hermano de la iglesia entre su fe y práctica. ¿Por qué repito esto? Porque este hermano comete pecado, sin embargo predica, habla en la iglesia, dice tantas cosas, pero es un hipócrita. Cuídense mucho, amigos, hasta ahí llegamos. Estos temas son muy largos y se los digo claramente que lo que dijimos ahora es es algo menor. Así que estudien, no confíen en mí, no esperen en mí, estudien. Cuídense mucho. Aquí terminamos el primero y el segundo tema.